Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, me ha llamado singularmente la atención el hecho de que Felipe Calderón Hinojosa, que se dedica a dar conferencias, auspiciado por José María Aznar, quien lo invitó a participar en su escuela, su colegio allá en España, tuvo que retrasar un poco su participación en clases porque ocurre que en Estados Unidos estaba el proceso contra Genaro García Luna, y si ahora Felipe Calderón Hinojosa se vende como un especialista en materia de combate a la inseguridad, pues como que era poco adecuado ponerlo al frente de un grupo de estudiantes para que hablara precisamente del combate a la inseguridad, cuando su secretario del ramo estaba siendo juzgado en Estados Unidos por la Corte de Nueva York, acusado precisamente de estar vinculado con el crimen organizado y las bandas, y por sobre todo los narcos más peligrosos del país, los más buscados. Y pues bueno, ha venido porque no se para en Estados Unidos, mucho menos en México, ha venido a Sudamérica a dar una charla en la que habla precisamente de cómo funciona el narcotráfico y de cómo combatirlo. Figúrense ustedes. No es eso lo que me llama la atención, la hipocresía pues está patente desde el momento en que, según él, ganó las elecciones. No, a lo que me quiero referir es al hecho de que está pidiendo a Estados Unidos y a su ejército incluso que vigilen muy de cerca el proceso electoral de 2024 en nuestro país. Como si eso lo hubiera exigido él mismo, o sus seguidores, o los propios panistas en 2006, como para demostrar que efectivamente no ganó las elecciones, o todas las irregularidades en las que se incurrió. Y también le pide la intervención de la OEA y de otros organismos internacionales que son patiños de Estados Unidos, bajo la premisa de que del no ocurrir así, pues el narcotráfico, que es aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a incidir definitivamente en las elecciones a favor de Claudia Sheinbaum. Teorías, pues, de la conspiración que elabora Felipe Calderón. ¿Qué tanto caso le puede hacer no solo a Felipe Calderón, sino en general al PAN y a la Alianza por México, la intervención de Estados Unidos en las elecciones? Ya antes habíamos hablado de este tema y efectivamente parecía al principio que sí tenían intención de incidir en el resultado del proceso electoral 2024, pero a medida que se han ido dando las cosas, en virtud de que Xochitl al frente de la oposición no despunta y se está cayendo, en virtud de que un análisis más profundo, no personal, sino de ellos, que son los que mandan, demuestra que a final de cuentas no le ha ido nada mal a la inversión extranjera, y particularmente a Estados Unidos, con un gobierno de izquierda que ha tenido estabilidad, disciplina en las finanzas, que a pesar de la pandemia no se cayó. Entonces lo ve natural el que, a sabiendas de que la izquierda va a seguir gobernando este país, pues lo ven con simpatía, el hecho de que, más que simpatía, con interés, el interés pecuniario, de que se pueden hacer grandes negocios. Por supuesto que jamás olvidan que ellos tienen la sartén por el mango y que, pues, de alguna manera, si hay algo que corregir sobre la marcha, tienen los elementos suficientes como para presionarnos y obligarnos a hacerlo. Así que hasta ahora me parece que, comparativamente hablando, y creo que esa es la opinión de ellos, Claudia Sheinbaum tiene mayor capacidad de garantizar la estabilidad de este país, garantizar que habrá continuidad y que habrá las condiciones para que las empresas norteamericanas y sus intereses sigan invirtiendo en el país, quizá ahora con un poco de mayores restricciones, como el hecho de pagar impuestos, que no les gusta generalmente.
pero pueden hacerlo, porque de lo contrario, ¿qué les queda? Apostarle a Xóchitl Gálvez, dicharachera, envuelta en corrupción, en acusaciones, y que incluso ya están pensando los de la alianza en dejarla a un lado. Pero vuelvo a Calderón, porque ese afán de pedir que Estados Unidos intervenga en la elección 2024 no es ni de ahora, ni es porque la izquierda esté gobernando, es porque esa mística, esa convicción de entreguismo que tienen ellos, los persigue a todas partes. ¿No fue acaso un cura como Hidalgo que pedía un virrey que fuese más sensato y no tratase mal a las distintas castas y a los privilegiados, y un tanto cuanto a los pobres? ¿No fueron los conservadores los que llamaron a traer un emperador para que pusiera orden en México? No, esto ya lo había citado yo en alguna otra entrega, no fueron los senadores tanto del PAN mayoritariamente como los del PRI los que se pusieron cuando las elecciones de Obama, en la que resultó triunfador, no fueron ellos los que se pusieron una playera impulsando a Hillary Clinton. Este afán entreguista, porque mientras no toquen sus intereses y les permitan hacer negocio, los de la derecha están felices de que nos gobierne otro, ¿no? Nos gobiernen los estadounidenses, o vayan dictando las políticas, o pongan orden a la hora que alguien quiera salirse del redil. No es fortuito incluso que pues sea muy bien tratado Felipe Calderón en España, puesto que le abrió las puertas a esas empresas abusivas, carroñeras, que como llenas han abusado de su propio país para cobrar estratosféricas cuotas por servicios básicos, habiendo primero despojado al Estado español, de esa responsabilidad justamente para que ellos dominaran el mercado. Y eso es justamente lo que pretenden hacer en México. Y esa es la oferta incluso que ha expuesto este bloque, esta alianza opositora, como para convencer del respaldo norteamericano a Xóchitl Gálvez. Ella misma lo ha expuesto. Apertura total, privatización de Pemex, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda vender lo vendemos, simplemente déjenos ganar a nosotros. Y no toquen nuestra condición, ni en el poder, ni en el poder económico. Con eso serían felices, el paraíso terrenal para ellos. El problema es qué hacemos con 90 millones de mexicanos del padrón, que son los que van a votar más o menos, los 130 millones que habitamos este país, y los más de 50 millones que van danzando en la pobreza sistemática, muy particularmente desde que comenzaron los gobiernos neoliberales. Como si Estados Unidos necesitara, a final de cuentas para rematar, que Felipe Calderón les ordenase, les pidiese, les suplicase, les propusiese, que pusiesen orden en la elección, acusasen junto con la OEA de fraude a Claudia Sheinbaum y a la izquierda para que no llegara al poder. Le van a hacer caso, Tiene tanto peso político a nivel global que lo que él diga es religión. En fin, qué ridículos se ven en su entreguismo o en su desesperación, según quiera verse. Pero no es exclusivo de la clase política, que esa sí entiendo sus razones, porque son privilegiados, porque a final de cuentas han tenido de todo con tal de haber cumplido con ese entreguismo. De ellos lo entiendo, porque tienen su beneficio y son tratados como reyes. Pregúntenle a Peña y al propio Calderón y a Salinas, que también anda por allá en España. Ellos sí son tratados, aun siendo siervos de las grandes empresas, pues se conforman con ser tratados con sus privilegios. No quiero decir que no tengan sus millones y todo eso, pero para lo que ganan los otros, son principiantes.
Pero el problema empieza con el resto de los mexicanos. Yo no entiendo por qué hay una franja de clase medieros, o por lo menos que se sienten así, porque si uno revisa los parámetros que establecen los estudios que miden los grados de pobreza, bienestar y desarrollo de las personas, como el INEGI, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos son clase mediera para el INEGI o para esos estudios? Y aquellos que se sienten clase mediera y que no lo son, porque aunque ganan bien, no ganan lo suficiente como para ser considerados de la clase media. Y también piden a gritos que ya nos invada Estados Unidos, que nos tome, que absorba nuestro territorio, que ponga orden a la delincuencia y se les olvidan varias cosas. Para empezar, la historia. Para continuar, qué poco nacionalismo tienen. Con que me vaya bien a mí, lo demás no me importa. Y por sobre todo que Estados Unidos quiere nuestros bienes, nuestra riqueza nacional, no quiere cargar con los mexicanos, no le interesan. ¿Para qué invado un país si puedo poner un gobierno que me va a entregar todo? Es bastante responsabilidad hacerse cargo de 130 millones de personas, darles seguridad, etcétera, etcétera. No, el negocio es más sencillo, el cuento es más sencillo. Pongo a incondicionales que pidan que yo invada, pero como yo soy democrático y soy el protector de los derechos humanos a nivel global y soy el policía del mundo, no los invado. Simplemente genero las condiciones con un gobierno a modo para seguir en la apertura comercial, seguir instalando mis empresas con mano de obra barata y explotar su riqueza. Agua, recursos naturales, minería, energéticos, petróleo, el litio. ¿Para qué voy a invadir a un país? No tiene ningún sentido. Donde va y hace la guerra, hasta incluso en otros continentes, Estados Unidos, genera un caos terrible porque deja a esos países, particularmente en Medio Oriente, destrozados, divididos y saqueados. Y todavía a esas revueltas que ellos propician les llaman la primavera de la democracia en esas naciones. Cinismo e hipocresía como la de Calderón. Por lo pronto, pues evidentemente seguimos en la mira no solo de los Estados Unidos, sino de otros muchos países que ambicionan nuestra riqueza. Habrá que estar muy atentos, somos muy endebles. Creo que nos ayuda mucho tener un gobierno fuerte, legítimo, que no tenga cola que le pisen para no atorarlo por ahí, aunque eso también les importa muy poco, ¿eh? De todos modos, si tienen un proyecto y lo quieren llevar a cabo, lo hacen y no le piden permiso a nadie, ni se ponen a cuestionar nada, ni se andan con los miramientos de si es un luchador social, o si es un prócer, o es un mártir, o si es un santo. Estorba, quítenlo y se acabó. Si quieren, lo hacen. Pero parece que nos las llevamos por la fácil y nos llevamos bien. Nos tratamos bien entre vecinos. Sobre todo en vísperas de una elección en la que pues Biden cada vez se ve más acabado ya como ser humano. Trump no canta mal las rancheras, pero todavía está, iba a decir en sus cabales, pero no es cierto porque está loco el individuo. Pero está consciente de en su locura lo que va a hacer y lo que quiere hacer y qué fines persigue. Y sigue figurando como el principal aspirante con mayores simpatías para volver a gobernar Estados Unidos. En fin, no vamos a tener un panorama fácil con nuestros vecinos del norte, pero sí quería llamar la atención de estos hipócritas como Calderón, como aquellos conservadores que pedían un emperador, o como un prócer como Hidalgo que pedía un virrey que nos tratara mejor, nada más, y que respetase los privilegios que el propio Hidalgo tenía y algunas otras castas de ese tamaño.
Hasta aquí por ahora. Los veo en la tarde. Líneas de comunicación, críticas, comentarios son bienvenidos. Cuídense mucho. Hasta entonces.